Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera sobrenatural. Te bendice la pastora Johanny Mejía. En el día de hoy quiero hablarte sobre el valor incalculable que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos. Un valor el cual no tiene precio, un valor el cual costó sangre, costó sacrificio de parte de nuestro Señor Jesucristo y un valor que muchas veces nosotros mismos no le damos importancia. Y para esto yo quiero compartir una palabra que dice en Génesis 29:31, dice de la manera siguiente: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Yo sé que tú conoces muy bien esta historia de estas dos hermanas, las cuales compartían a un mismo hombre, dos hermanas que amaban a un mismo hombre, pero aquel hombre solo amaba a una. Estas dos hermanas criadas juntas se habían enamorado del mismo hombre, pero en el caso de Lea le habían impuesto este hombre como marido, como esposo, cuando este hombre amaba a otra mujer que era su hermana. Y yo sé que tú conoces lo que la palabra establece, que este hombre trabajó 14 años por aquella mujer la cual amaba. Y hay momentos en los cuales yo me pongo en el lugar de Lea, cuando algo se te impone, algo que quizás tú no quieres, algo que no te preguntan si tú quieres, te lo imponen como que si tú no tuvieras valor, como que si tú no tuvieras importancia, como que si otros son los que deberían de dirigir tu vida. Así se sentía Lea. Lea se sentía una mujer menospreciada, una mujer indigna. Ella se sentía una mujer pisoteada y humillada, porque tenía que ver cómo su esposo, aquel que le habían impuesto y del cual ella ya se había enamorado, estaba él enamorado de su hermana y era correspondido por su hermana. Y cuando la palabra dice en Génesis 31, dice, y vio Dios el menosprecio de Lea. O sea, Dios vio cómo Lea era maltratada. Una mujer que quizá ni sus padres le tomaban en cuenta. Una mujer que ni siquiera sus padres escuchaban cuál era su deseo. Una mujer en el cual ni siquiera su padre le daba valor porque entendía que quizás era la más fea, entendía que quizás era la que más podía, la que menos podía, entendía que quizás era el desecho. Y hoy quiero hablarte de esta mujer, ya no de una manera romantizada, sino de una manera de cómo ella se sentía menospreciada, se sentía desvalorizada, se sentía quizás que ella no entendía por qué había nacido. Pero me llama la atención que Dios la vio, porque Dios ve las cosas que nos acontecen. Dios ve las cosas que nos suceden. Quizás para Lea Dios no la estaba mirando. Quizás para Lea Dios no la iba a tomar en cuenta. Quizás para Lea entendía que la favorita de Dios era su hermana Raquel, porque Raquel era la favorita de la familia, la favorita del esposo. De una manera u otra, Raquel hacía que Lea no fuera vista. De una manera u otra, Raquel oscurecía a Lea. Y Lea con esto se sentía mal. Y usted dirá, pastora, ¿por qué usted dice esto? Porque nadie que es menospreciado se siente bien. Nadie que es humillado se siente bien. Nadie que es pisoteado se siente bien. Nadie que no es valorizado se siente bien. Y Lea se sentía así. Pero Dios vio a Lea y no tan solamente vio el menosprecio, sino que la recompensó, la honró, dándole hijos, mientras su hermana, la favorita de su esposo, la favorita de sus padres, la favorita de su familia, era estéril. En la antigüedad, el no tener hijo era símbolo de maldición, era símbolo de sequedad, era símbolo de infertilidad emocional, física y espiritual. Y aquella mujer, wow, qué sorpresa para aquella que Jacob no amaba. Qué sorpresa para Labán, que no valoraba a su hija. Qué sorpresa para la misma hermana Raquel ver que su hermana Lea, que su esposa Lea, que su hija Lea había salido embarazada. Qué impresionante. Dios la había honrado. Y usted dirá, pastora, ¿qué tiene que ver esto conmigo?
Quizá tú estás viviendo situaciones en las cuales tú entiendes que nadie te ve, que eres invisible ante tu esposo, que eres invisible ante tus hijos, que eres invisible aún en tu congregación, que eres invisible aún ante tus padres, que te menosprecian, que te hablan mal, que te maltratan. Pero Dios está mirando todo eso. Y Dios va a recompensarte, Dios va a honrarte, aleluya, porque este valor es incalculable, porque tú eres alguien con un valor incalculable, que para Dios, escúchame bien, no hay monto, no hay cifra que pueda expresar el valor que tú tienes. Quizás tú te has sentido menospreciado en tu trabajo. Quizás nadie te valora como a Lea. Quizás nadie te toma en cuenta como a Lea. Pero hoy quiero decirte que el Señor te honra. Mi alma adora a Cristo. Y te va a honrar de una manera que todo el mundo se va a quedar sorprendido. Te va a honrar de una manera que todo aquel que te conoce se va a quedar sorprendido. La mujer que era menospreciada, aleluya, cuando salió embarazada, ya no era la misma. La mujer que fue menospreciada, desvalorizada por su familia, ya no era la misma después que salió embarazada. ¿Sabes por qué? Porque ese embarazo de Lea y esa esterilidad de Raquel simbolizaba que Dios estaba a favor de Lea. Simbolizaba que Dios amaba a Lea. Simbolizaba que Dios valoraba a Lea. Simbolizaba que Dios había visto más allá de lo que habían visto sus familiares en Lea. Simbolizaba de que el agrado de Dios estaba con Lea. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver conmigo? Que lo que Dios va a hacer contigo va a simbolizar que tú no estás sola o estás solo. Que lo que Dios va a hacer contigo va a simbolizar el agrado de Dios para contigo. Que la forma en que Dios te va a honrar es el lenguaje que Dios va a usar para que los que te rodean entiendan el valor incalculable que tú tienes para Dios. Que la forma en que Dios te va a honrar, escúchame bien, la forma en que Dios te va a honrar es lo que va a hablar, es el lenguaje que va a hablar de lo importante que tú eres para Dios. Hoy tú que estás siendo menospreciada, hoy tú que estás siendo menospreciado, rechazado, tú que fuiste abandonado cuando naciste, tú que fuiste quizás abandonado o abandonada ya en tu adultez o en tu adolescencia, hoy que tú dices nadie me ama, nadie me quiere, hoy que tú estás buscando amor a través de personas y las personas te niegan el amor, quiero decirte que Dios está mirando todo esto. Y es tan glorioso que Lea, aquella que era menospreciada, portaba la promesa de una descendencia. Portaba la promesa de una descendencia. Y la gloria de Dios era tan a favor de Lea que Lea Dios dio a luz a un niño llamado Judá. Y de ese linaje de Judá vino el Salvador de la tierra. Qué hermoso regalo Dios le dio a Lea. Ser matriarca de Jesucristo. Ser matriarca, ser del linaje de Jesucristo, porque de su vientre había nacido un niño que era del linaje de Jesús. Qué regalo tan hermoso, porque el Señor tiene detalles con todos nosotros. Y déjame decirte que a lo vil y menospreciado escogió Jehová para avergonzar a los sabios. Aquella mujer que era vil y menospreciada, la escogió Jehová para que fuera madre de multitudes, para que fuera madre de una gran descendencia, para que de allí saliera los adoradores de Cristo Jesús, que es la tribu de Leví, pero también para que de allí saliera el Salvador, que era a través del linaje de Judá. Qué regalo Dios le dio a Lea. Tú que te sientes que nadie te ama, hoy quiero decirte que tú tienes un valor incalculable. Nadie puede poner en duda el amor de Dios hacia ti. Y que todas las injusticias que tú estás viviendo, como la vivió Lea, Dios le está mirando. Y así como Dios le hizo justicia a Lea, Dios te hará justicia a ti. Así como Dios mostró
que estaba a favor de Lea, que entendía a Lea, que conocía a Lea, así Dios lo va a hacer contigo. Tú que estás postrado ahora mismo en tormentos, en lágrimas, tú que tienes tu autoestima en el suelo, tú que estás lleno de complejos, tú que te sientes horrible, fea o feo, tú que te sientes que nadie te ama, tú que sientes que no tienes suerte en la vida, hoy quiero decirte que Dios te está mirando, que así como estuvo mirando a Lea, también te va a mirar a ti. Que así como él recompensó a Lea y honró a Lea, también te va a recompensar y a honrar a ti. Que así como él premió a Lea, tuvo detalles con Lea, así él lo va a hacer contigo. Así que no desista, no desista, no desista, no desista del propósito que Dios tiene para ti. Yo sé que no es fácil, yo sé que no es simple, pero recuerda que tú tienes un valor incalculable. Tú tienes un valor incalculable. Tú vales mucho. Tú eres importante. Tu familia no fueran los mismos si tú no estuvieras. Tus hijos no fueran los mismos si tú no estuvieras. Porque lo que tú le aportas a tus hijos, a tu familia, es algo incalculable. Es algo maravilloso. Es algo que no se puede contar. Hoy quiero hablarte y decirte, tú que te sientes menospreciada como Lea, tú que te sientes rechazada y abandonada como Lea, tú que te sientes sola como Lea, el Señor viene de camino porque el Señor está mirando, el Señor está observando lo que te están haciendo en tu trabajo, el Señor está observando lo que te están haciendo las personas que te rodean. El Señor está observando lo difícil que ha sido tú mantenerte en el camino. El Señor te está observando cuando te miras al espejo y piensas que eres feo o fea y piensas que no hay nada de valor en ti. Hoy quiero que rompas con ese pensamiento y entiendas que como Dios bendijo a Lea, te va a bendecir a ti. Como Dios sacó a Lea del menosprecio, porque ya Lea no era menospreciada cuando comenzó a dar a luz. Ya Jacob se sentía contento con Lea, porque le estaba dando una descendencia. Ya Labán, su padre, no veía a Lea de la misma manera y se dieron cuenta que aquella que menospreciaban, aquella que veían como algo insignificante, era lo que Dios había escogido para avergonzarlos a ellos y para que ellos vieran que no era lo que ellos querían, sino lo que Dios quería. Para que ellos vieran que la matriarca no iba a ser Raquel, perdón, pero Raquel no fue matriarca de multitudes, aunque Jacob la amara. La matriarca en multitudes fue Lea. Dios tenía un propósito con Lea, de ser madre de multitudes. Dios tenía un propósito contigo, de que tú cargues la promesa que Él te ha dado para el cumplimiento. Había una promesa de una descendencia grande y cayó sobre Lea. Lea fue la que hizo de que lo que Dios había prometido se cumpliera. Tú eres aquella persona la cual va a cumplir lo que Dios ha dicho en tu casa, en tu familia, en tu alrededor. Tú eres la portadora de ese cumplimiento. Lea se convirtió no tan solamente de madre de multitudes, se convirtió en la portadora de una promesa y de su cumplimiento. Así que hoy quiero decirte y quiero hablarte, tú que lloras porque sientes que nadie te ama, tú que sufres porque sientes que no hay nada de valor en ti, déjame decirte que tú tienes un valor incalculable. Eres importante, eres único, eres única, eres hermosa, eres hermoso. No permitas más que el enemigo te llene de complejos y te haga ver los defectos. No, comienza a ver tus virtudes. Comienza a observar tus virtudes porque tienes un valor incalculable. Te bendice la pastora Johanny Mejía y recuerda de que debes entender
que tú eres valioso y valiosa. Lea no se sentía igual, pero comenzó a entender a través de comenzar a dar a luz lo valiosa que ella era la portadora de multitudes, que en su vientre estaba el cumplimiento de una promesa. Así que recuerda que tú tienes un valor incalculable, que vales más que el oro, porque Cristo Jesús lo ha demostrado al derramar su sangre por ti. Así que Dios te bendiga, Dios te guarda. Recuerda compartir, recuerda comentar, recuerda dar like. Hasta una próxima. Shalom, shalom.